Masejet Gitin, Daf Chav Gimel Amud Aleph 23a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hakol kasherim lichtovet haget afilu jeresh shoteve katan. Todos son aptos para escribir un get de una mujer, un acta de divorcio de una mujer, inclusive un sordomudo, inclusive un shoté, que es una persona que tiene un desorden mental, e inclusive un katán, un niño chiquito que no está maduro mentalmente. Sigue diciendo la Mishnah: Haisha kotevet et gita, veaish kotevet shovaro, shen kiumaket era bejotmav. Sigue diciendo la Mishnah interesante, que ya lo vimos esto antes también. La mujer puede escribir su propio get. O sea, aunque ella está siendo divorciada, ella puede escribir su propio get. Eso sí, después de acabar de escribirlo, tiene que entregárselo y adquirírselo a su esposo para que su esposo proceda a firmarlo y a entregárselo de vuelta a la mujer. Igualmente, el esposo puede escribir él mismo el recibo. Y explico, normalmente el esposo le paga la ketubá, el monto de la ketubá a la mujer, y la mujer escribe el recibo al esposo. Aquí nos dice la Mishnah: el esposo mismo puede escribir el recibo, eso sí, lo escribe, se lo adquiere, se lo da a la mujer, y luego la mujer lo firma y se lo entrega de vuelta al esposo. Y la razón que se puede es porque lo principal de un get, de un acta, de un documento, es las firmas. Entonces no pasa nada que la contraparte lo escriba y se lo regalen y se lo den de vuelta y él lo vuelva a entregar. Pregunta la Gemara: Veja lav bene de aninu, amar Ravuna, vehu sheaya gadol omed al gavav. Pregunta la Gemara lo siguiente: como ya vimos anteriormente varias veces, está escrito en la Torah, Vekatavla Sefer Keritut, y Vekatavla significa que tiene que escribir para ella, o sea, con intención para ella, lishma, o sea, que el get tiene que estar escrito lishma, o sea, que para escribir un get no es nada más una escritura y ya, sino tienes que ser una persona que mentalmente está concentrada, madura, para poder escribir el get. Si es así, ¿cómo puede ser que inclusive un jeresh, un shoté y un katán, un sordomudo, una persona que es shoté, que tiene un desorden mental, y un katán que no están mentalmente madura, ¿sí? ¿Cómo pueden escribir un get? Si aparte de escribirlo hay que pensar algo, hay que hacerlo con intención para ella. Y ellos aparentemente tienen no tienen una madurez mental. Amar Ravuna, bueno, ya lo leímos. Dice la Gemara: todo lo que la Mishnah nos dice, que inclusive un jeresh, un shoté, un katán pueden escribirlo, es únicamente cuando lo están escribiendo y al lado de ellos, encima de ellos, ¿sí?, hay una persona grande que le está diciendo: hazlo lishma de la mujer. Entonces le está diciendo cada 2 por 3: hazlo lishma de fulanita y fulanita, fulanita hija de fulanita, hazlo lishma de tal persona. Entonces él repite, él escribe y dice: le estoy haciendo lishma de tal y tal persona. Y por lo tanto, ya que hay alguien encima pendiente, por lo tanto, no hay ningún problema con eso. Amale Rav Nachman, el ameata, obed kojovim ve Israel omed al gavá, vajinami de kasher vejitema, vajinami beatania, obed kojovim pasul. Dice la Gemara, según esto, que un get que está escrito por un jeresh, un shoté y un katán, que ellos mismos solos, si hubiesen escrito solos, no sirve. Pero el hecho que hay una persona encima de ellos, un adulto encima de ellos, es válido. Un adulto encima pendiente de ellos es válido el get, porque el adulto está diciendo que lo haga lishma. Entonces, según esto, también debería incluirse también un oved kohabim, un gentil, un idólatra que escribe un get, y tiene un adulto Israel, judío, que está encima de él diciéndole: hazlo lishma. Debería servir. ¿Por qué? Porque está escribiéndolo bien, seguramente sabe escribir bien, y hay un adulto Israel diciéndole: hazlo lishma, y lo está haciendo lishma. O sea, ¿por qué la Mishnah? Entonces debería estar incluido en la Mishnah que se va a estar apto, pero por otro lado en la Baraita está escrito claramente que un oved kohabim es pasul, que un gentil está inválido para escribir el get. ¿Por qué está inválido? Si tú me dices que todo lo que está escrito jeresh y katán está permitido es únicamente cuando un adulto, cuando hay un adulto, pues también en oved kohabim debería estar permitido cuando hay un adulto. Está escrito en la Baraita que no. Dice la Gemara: no, Oved Kohabim, aunque haya un adulto, no sirve. ¿Por qué? Oved Kohabim le date de Nafshe Avad. Un Oved Kohabim, a diferencia del Jeresh Shoté Katán, el gentil no está inmaduro mentalmente. Está maduro 100% mentalmente. Entonces, por lo tanto, cuando hay una persona ya madura, inteligente, bien, ¿sí?, tú le puedes decir que haga algo, pero él piensa lo contrario en su cabeza. A diferencia de un Jeresh Shoté Katán, que no están maduros mentalmente y por lo mismo hacen caso a lo que les dicen, pero eso sí tienen que decírselo todo el tiempo. Y por lo tanto, cuando hay gadol omed del gabá, cuando hay un adulto encima de ellos, va a estar kasher en ese caso. Pero con un oved kohabim, aunque haya gadol omed del gabá, no va a estar kasher, como explicamos. Sigue diciendo la Gemara: Hadamar Rav Nachman, la miltai de hambre, de mi de capaz y le oved kohabim inyan havaa, mijlal de linan ketiva kasher. Viene Rav Nachman y dice: no señor, lo que dije ahorita no es correcto, me retracto. ¿Sí? Lo que dije, que un oved kohabim, que un idólatra, que un gentil es inválido para escribir un get, inclusive si hay un adulto Israel encima de él, ¿sí?,
no es correcto, sino en verdad el idólatra es kasher, inclusive que no haya un adulto Israel encima de él. ¿Sí? ¿Y cuál es mi prueba? Te voy a explicar cuál es mi prueba, porque en la próxima Mishnah que vamos a ver más adelante, la Mishnah te dice quién es apto para ser shaliach, para ser mensajero, para traer el get. ¿Quién es apto? Y te dice la Mishnah, más adelante la vamos a ver, que el Oved Kohabim no es apto, claramente. Y en esta Mishnah que te habla de escribir, no te dice claramente que el Oved Kohabim no es apto, te dice Akol Kesherim Lichtov et Haket. Y no te excluye al Oved Kohabim. Y en la próxima Mishnah, repito, te dice Akol Kesherim Levi et Haket, todos son aptos para ser mensajeros, menos el Oved Kohabim. O sea, en la próxima Mishnah sí te excluye al Oved Kohabim, pero aquí que te habla de escribir, no te excluye al Oved Kohabim. Mashma, deducción, claramente que un Oved Kohabim seguro puede escribir un get, ¿no? Como dijimos antes. Ya sea que hay un adulto encima de él, o inclusive si no hay un adulto encima de él. ¿Y por qué? Porque es un adulto, porque el mismo Oved Kohabim es un adulto, y es maduro mentalmente, y lo va a hacer bien, y ya. Dicen, pero ¿qué vas a hacer con la varita que mencionamos antes? Beatania Oved Kohabim pasul. La varita está escrito con un Oved Kohabim, es pasul para escribir un get. Dice la Gemara, escuchen bien, Hay Rabbi Elazar hi de Amar de Mesira Karteu, Bainan Ketiva Lishma, de Havadai Oved Kohabim de Atan Nafsheka Avi. Dice la Gemara, no te voy a explicar. La varita va como la opinión de Rabbi Elazar, el Taná, que dice que los testigos principales de un get no son los firmantes, sino son los que presencian la entrega. Por lo tanto, cuando está escrito en la Torah de Katavla, no se refiere a firmas en absoluto, sino se refiere a ¿qué? A la escritura. ¿Por qué? Porque Rabbi Elazar no necesita testigos de firma en absoluto. Entonces, según Rabbi Elazar es importantísimo que haya una escritura bien hecha. Por lo tanto, la varita te dice, si lo hace el gentil, puede ser que aunque está maduro, pero puede ser que lo haga con intención de otra cosa. Por eso está inválido. Pero nuestra Mishnah, que vemos de la deducción de la Mishnah nuestra y la próxima, que nuestra Mishnah no se excluye al Oved Kohabim, mashma que está permitido al Oved Kohabim que escriba. Va con la opinión de Rabbi Meir que dice que Edeja Timakarte, que los testigos principales son los firmantes, las firmas son los principales. Y Vekatav la Lishma es que no Vekatav, no Ketivá, sino Hatimá, la firma. Y la escritura no pasa nada. Por eso nuestra Mishnah opina que el Oved Kohabim puede escribir get porque va con la opinión de Rabbi Meir. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Básicamente, repito, la Gemara nos responde que nuestra Mishnah que permite a un Oved Kohabim escribir es porque va como Rabbi Meir que deja Timakarte, que lo principal son las firmas, escribir no hay ningún problema que lo haga quien sea, y la varita que dice que está inválido Oved Kohabim es porque va como Rabbi Elazar que de Mesirakarte, por ende la escritura es muy importante, porque Bekatav es la escritura mamash, y por lo tanto, un Oved Kohabim que lo está escribiendo, no sabemos si lo hizo Lishma o no, porque puede ser que lo está haciendo con intención de otra cosa, no sabemos qué está pasando en su cabeza, y por lo tanto decimos que está inválido. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Nachman Homera ya Rabbi Meir afilu metzau bashpal hatamon tanola kasher. Dice Rav Nachman, en nombre de Rabbi Meir, ya que mencionamos Rabbi Meir, ¿sí? Dice Rav Nachman lo siguiente. Rabbi Meir opinaba que inclusive si encuentras un get, escuchen esto, un get lo encuentras en la basura. Y los nombres del get son los mismos de nombres de la misma pareja que lo encontró, ¿sí? Y la misma ciudad y todo, puedes usar ese mismo get. Eso sí, tienes que firmarlo, lishma, y entregárselo a la mujer. Pero aunque significa que la ketivá no tiene que ser lishma, según Rabbi Meir, como dijimos antes, solo la Hatimá, solo las firmas. Pregunta la Gemara, Eiti berraba le Rav Nachman vekatab la lishma ma y la ketivá taket lo Hatimá tedim. Le pregunta Rav Nachman, ¿pero qué va a hacer con la Torah? La Torah dice, donde aprendemos que tiene que ser lishma es de la, vekatab la. ¿Y vekatab qué es? ¿Qué es katav? Ketivá, ¿qué es ketivá? Escribir. Como tú dices que seguro no tiene que ser. Dice, no, según Rabbi Meir es Hatimá. Aunque está escrito ketivá, se refiere a la escritura de las firmas, ¿sí? No a la escritura del texto. Sigue diciendo la Gemara, Eiti berra, próxima pregunta. Eiti berraba, kol get shenichtav shelo leshumisha pasul. Eiman shenichtam shelo leshumisha pasul. Dice la Gemara, próxima pregunta es de la Mishnah más adelante, página 24. Sí, de la próxima clase vamos a ver que está escrito en la Mishnah, cualquier get, escuchen bien, cualquier get que fue escrito no con intención de una mujer está inválido. Significa que lo importante es que la escritura, no las firmas. Entonces, como tú, Rav Nachman, dices que Rabbi Meir dice que no hace falta que la escritura sea lishma. ¿Qué vamos a hacer con Rabbi Meir? Dice la Gemara, no. Según Rabbi Meir, se va a explicar la Mishnah, cualquier get que no fue firmado lishma, ¿sí? Las escrituras de las firmas no fueron lishma, ahí es cuando va a estar inválido. Pero la escritura del texto no pasa nada que sea sin intención de la mujer, según la opinión de Rabbi Meir. Próxima pregunta contra Rabbi Meir, Eitive Kesheu Kotvo, Keilu Kotvo lishma. Mailav Kesheu Kotvo la Toref lishma, Keilu Kotvo la Tofes lishma. Lo que Kesheu Kotvo lishma, Keilu Kotvo lishma. La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la baraita que acabamos de leer, es lo siguiente. Cuando una persona escribe, escuchen bien el lenguaje de la baraita, cuando una persona escribe parte del get, lishma, con intención de la mujer, es como si fuese que escribió todo lishma.
Aparentemente, ¿qué se refiere a decir? Lo siguiente, como vimos en la clase de ayer y anteriormente también, el get está dividido en dos partes, el texto del get, el toref y el tofes. El toref es la escritura principal del texto, los nombres, la fecha, el lugar y demás, y el tofes es lo extra, lo adicional. Entonces, aparentemente la explicación de esta variedad es la siguiente, cuando escribes el toref lishma, es como si fuese que escribiste también el tofes lishma, o sea, no es necesario hacer todo lishma, si escribiste parte lishma, todo es lishma. Dice la Gemara, vemos en la baraita que para que un get sea kasher tienes que ¿qué? Escribir lishma. Y no viene a la baraita, no es necesario escribir toda la escritura lishma, sino si escribiste el toref, suficiente el tofes. En contra de Rabbi Meir, que dice que no es necesario en absoluto. Dice la Gemara, no, esa no es la explicación. Según Rabbi Meir, la explicación de la baraita es que cuando él firma, cuando hace las escrituras de las firmas lishma, es como si fuese que escribió inclusive el toref lishma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es suficiente que la persona haga lishma sobre las firmas únicamente, como la segunda opinión de Rabbi Meir. Esas son las respuestas que dimos a todas las preguntas. La Gemara da otra respuesta a todas estas preguntas. Viva y tema. Hani matnayata mani, Rabbi Elazar y Darem Mesirakarte. Otra respuesta que podemos decir para todas estas preguntas es que todas estas baratot y mishnayot que preguntamos contra ellas a Rabbi Meir es no la opinión de Rabbi Meir, van como la opinión de Rabbi Elazar. El autor de esas mishnayot y baraita va como la opinión de Rabbi Elazar que debe Mesirakarte, y por lo tanto es importante la ketivá. Pero en verdad Rabbi Meir discute con ellos y dice que lo importante no es la ketivá, no es la escritura, sino la Hatima. Sigue diciendo la Gemara. Otra explicación. La Gemara a continuación trae una tercera explicación. ¿Por qué nuestra Mishnah permite un sordomudo que escribe el get, aunque un sordomudo no es maduro mentalmente? ¿Sí? Porque nunca pudo aprender, porque es sordo y mudo. La Gemara explica. Entonces la primera explicación fue que la primera explicación que dimos es que es porque no, estamos hablando en un caso que hay un adulto encima de ellos. Correcto, ahorita la Gemara una tercera explicación. Verbiuda Mashemuel, Behushe Shier Mekomatoref, Vejena Marabhaná, Rabhaga, perdón, Mishme Deula, Behushe Shier Mekomatoref, Ve Rabbi Elazar I. Dice Rabbi nombre de Shmuel, muy sencillo. Todo lo que está escrito en nuestra Mishnah, que el Jeresh, que el sordomudo puede escribir un get, aunque no está maduro mentalmente, y es importante hacerlo lishma, es cuando escribe el get menos el toref. O sea, escribe el tofes, lo extra, pero no escribe lo principal. Igualmente así también explica Rabbi Mishme Deula, que es únicamente cuando no escribe el toref. Y podemos decir que nuestra Mishnah es también Rabbi Elazar, no como dijimos hasta ahorita que nuestra Mishnah es Rabbi Meir. Hasta ahorita decíamos que nuestra Mishnah es Rabbi Meir, que por eso no es importante quién escribe el get. No, nuestra Mishnah es Rabbi Elazar. Pero estamos hablando cuando solo están escribiendo el tofes y no el toref. Lo extra y no lo principal. Por eso tiene permitido el Jeresh de escribirlo sin problema. Sin embargo, pero Rabbi Rabbi Yohanan en la Torah. Mai en la Torah, Amar Rabbi Abba, Kan hodiacha she'en koach lishma. Rabbi Meir hi, de Amar ede, Hatima karte. Rav Zrika, en nombre de Rabbi Yohanan, viene y dice, no señor, esto no es una buena explicación. ¿Y por qué no es una buena explicación? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Aquí vemos, del Tana de nuestra Mishnah podemos ver que no, la necesidad del Lishma no es tan necesario en la escritura, sino en la firma. ¿Por qué? Porque si la Mishnah, el autor de nuestra Mishnah no dice, cualquier persona puede escribir el get, el otro. Mashma, que Tivá no es nada importante, que la escritura no es nada importante. Entonces, ¿seguro quién es nuestra Mishnah? No Rabbi Elazar, no es que tú me dices ahorita, no es Rabbi Elazar, pero solo el Tofe, sino el Toref. No, nuestra Mishnah habló general. Y despreció el concepto de la escritura del get. Te dijo, no, la escritura no es nada importante, lo puede escribir cualquier persona. Más cualquier persona puede escribir y no es necesario en el Lishma en absoluto, ni Tofes ni Toref. Entonces, seguro tenemos que decir, dice Rav Zrika Rabbi Yohanan, que la explicación que vamos a dar no es correcta. Y la explicación real es que el autor de nuestra Mishnah es ¿quién? El autor de nuestra Mishnah es Rabbi Meir, y la ketivá completa no tiene que ser lishma, no tiene que ser intención para ella, por lo tanto no hay ningún problema que ninguna de estas personas mencionadas escriban el get. Así dice ¿quién? Rav Zrika en nombre de Rabbi Yohanan. Ahorita eso sí, tenemos que dejar claro, si Rav Zrika en nombre de Rabbi Yohanan dice eso, mashma, o sea, si Rav Zrika en nombre de Rabbi Yohanan explican que nuestra Mishnah, el autor es Rabbi Meir, mashma que ellos opinan que la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Meir, por eso dicen que el autor de la Mishnah es Rabbi Meir. Pregúntale a pero no me cuadra. Ve a Amar Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar hi, Emorainin, ve aliba de Rabbi Yohanan. Pregúntale a Mara que Rabbi Yohanan, en nombre del mismo Rabbi Yohanan, dice sobre la Mishnah anterior de hace dos clases antes, ¿sí? En Daf Hafalef, mejor dicho, ¿sí? Daf 21b, dice que el autor de la Mishnah es Rabbi Elazar, mashma que Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Yohanan, opina si el autor de la Mishnah en Daf 21b
Sí, es Rabbi Elazar, más que la halajá es como Rabbi Elazar. Entonces hay una contradicción. Es decir, Rabbi Yohanan como Rabbi Meir o como Rabbi Elazar. Dice la Gemara, hay una discusión entre los Moraim. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yohanan? Rav Zrika opina que la opinión de Rabbi Yohanan es como Rabbi Meir. Por eso explica nuestra Mishnah como Rabbi Meir. Y Rabba Bar Haná, en nombre de Rabbi Yohanan, opina, ¿sí? Rabba Bar Haná opina que Rabbi Yohanan opina que la halajá es como Rabbi Elazar. Por eso explica la Mishnah en Daf 21b como Rabbi Elazar. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah dice la Gemara Hakol Kesherim leavieta get chutz mejeresh shote vekatan vesuma veoved kochavim. Escuchen bien ahorita. La Mishnah a continuación viene y nos dice Shliach holacha. ¿Quién es válido para ser mensajero de entrega del get? Sí, el esposo apunta a un mensajero, nombra a un mensajero para entregar el get. ¿Quién es válido para hacer para ejecutar esta mensajería, este shlichut? Dice la Mishnah, todos son aptos ser shaliach, ser mensajeros para entregar el get a la esposa, inclusive mujeres, esclavos kenanitas y cercanos, familiares. Menos chutz, menos un sordomudo, un shoté, que es una persona que tiene un desorden mental, un katán, ¿sí? Que es un katán, un niño chiquito, un sumá, una persona ciega, y por último también no puede ser shaliach un oved kochavim, un idólatra, un gentil. Así nos dice la Mishnah. Y obviamente vamos a explicar todo esto. Pero la Mishnah dice lo siguiente a continuación. Kibel akatan veigdil, jeresh venitpakach, suma venitpatach, shote venitapah, oved kochavim venitgayer pasul. Aval pikeach venitjaresh, vechazar venitpakach, patuach venistama, vechazar venitpatach, shafui venishtatah, vechazar venitapah, kasher, ze akelal, kol shetchilato besofo vedat kasher. Dice la Mishnah, si lo recibió un katán, ¿qué es un katán? Un niño chiquito. O sea, fue nombrado como shaliach cuando era chiquito. Y antes de entregar el get a la mujer, ya cumplió 13 años, ya se hizo grande. O fue nombrado como shaliach cuando era sordo y mudo. Y antes de entregar el get a la mujer, ya se curó, ya no era más sordo mudo. O cuando fue nombrado como shaliach, era ciego. Y antes de entregarle el get a la mujer, cuando recibió el get, era ciego. Sí, antes de entregarle el get a la mujer, ¿qué era? Se curó, pudo ver. Igualmente cuando recibió el get, en un caso que cuando recibió era un shoté, tenía un desorden mental, y lo recibió el get y fue nombrado como shaliach. Y antes de entregarlo, se curó. Igualmente un gentil, idólatra, recibió el get para entregarlo, era idólatra. Después se convirtió antes de entregar el get. En todos estos casos sigue estando inválido todas estas personas. ¿Por qué? Porque cuando va a entregar, aunque ya está bien, pero cuando fue nombrado como shaliach, nombrado no estaba bien. Entonces el nombramiento no estuvo bien. Para un shlichut necesita un nombramiento. Y el nombramiento no estuvo bien. Entonces no hay nombramiento. Si no hay nombramiento no puede hacer shlichut, entonces no sirve. Sin embargo, si en el momento que fue nombrado como shaliach, ¿sí?, no estaba sordomudo, estaba bien, y después que fue nombrado se volvió sordomudo, y luego antes de la entrega regresó a curarse, igualmente si estaba ciego, ¿sí? Si en el momento que recibió, se fue nombrado no estaba ciego, luego se enciegó, y luego otra vez se curó antes de la entrega, o igualmente en el caso que estaba bien mentalmente, y luego cuando fue nombrado de shaliach, luego tuvo un desorden mental, y luego antes de la entrega se volvió a curar. En todos estos casos va a ser kasher. ¿Por qué? La regla es la siguiente: si el nombramiento, si el principio y el final, la entrega, fue cuando la persona estaba bien, aunque en la mitad no estaba bien, todo bien, porque el nombramiento estuvo bien y la entrega estuvo bien. Pero cuando no tienes los dos, ahí es un problema, que son los casos anteriores. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente: Bishla majereshu tevekatan de la benedeaninhu. Oved kochavim nami de la bareterau. El asuma amailo. La Gemara pregunta lo siguiente, no entiendo. Yo entiendo que un jereshotei katán, o sea que un sordomudo, una persona que tiene un desorden mental y un niño chiquito son inválidos para llevar, para ser agentes, para hacer shaliach o laja, un mensajero de entrega, porque para hacer shlichut necesitas personas que tengan una madurez mental y esas personas no lo tienen. Entiendo por qué no pueden ser shalichut. Igualmente, entiendo que un gentil y un idólatra no puede ser shaliach. ¿Por qué? Porque el shaliach, ya que no está, ya que en él no existe el concepto de Torah Kitim Vekidushin, no existe este concepto, el mensajero puede hacer algo que existe con él, ¿sí? Entonces, ya que el Oved Kochavim no tiene el concepto de casarse y divorciarse, no puede hacer parte, no puede ayudar a un divorcio del pueblo judío, porque él no tiene estas leyes también. O sea, una persona puede hacer algo que
yo puedo hacer algo que yo tengo una obligación de hacerlo por otro lado también. Si existe en mí ese concepto, yo puedo hacerlo. Y en Ubed Kohanim no existe este concepto. Yo también entiendo por qué él no puede ser shliach. Pero suma, una persona ciega, ¿por qué no puede? Un suma, existe Torah Kitin ve Kiddushin. Sí, él se puede divorciar y casar. Sí, un ciego judío estamos hablando. Y adicionalmente no tiene un desorden mental. Un ciego está perfecto de la cabeza. Entonces, ¿por qué no va a poder ser shaliach? Amar Rav Sheshat, le fisheeno yodea miminotro le minotlo. Uleminotro. Dice Rav Sheshat, te voy a explicar por qué. Porque el ciego no sabe de quién está recibiendo el get y a quién se lo está entregando, de qué hombre lo está recibiendo para enviar y a qué mujer se lo está entregando. Puede ser que se lo entregue una persona que no es la esposa del hombre, ¿sí? Porque no sabe quién es, por eso no puede. Es un tema técnico. Pregúntale a Mara, no me cuadra. Más que la Rav Yosef, ¿aech suma mutar bishto? ¿Aech verada mutarim en eshotem balaila? La petviut en adekala, hanam petviut en adekala. No acepto, dice Rav Yosef a Rav Sheshat, no acepto tu respuesta. ¿Cómo un ciego puede estar con su mujer? ¿Cómo puede tener relaciones con su mujer? Y olvídate un ciego, ¿cómo cualquier persona puede tener relaciones con su mujer en la noche cuando no ve? Si no ve, puede ser que está acostándose con otra mujer casada. Imagínense ustedes. ¿Cómo puede ser? ¿Qué tenemos que decir? Que aunque el ciego no ve y nosotros no vemos en la noche, ¿sí? Pero existe el concepto de reconocer la voz de la mujer. Eso no sabe. Entonces aquí también, ¿cuál es el problema? Tú dices que no sabe de quién lo está recibiendo, a quién se lo está entregando. No sabe, no ve, pero puede sentir, puede escuchar la voz y detectar, sí, este es mi amigo, lo conozco, y esta es mi amiga y la conozco y por lo tanto todo bien. Entonces, ¿por qué otra vez vuelve la pregunta? ¿Por qué un suma, por qué un ciego no puede llevar un get? Dice la Gemara, el amar Rav Yosef, o sea, si por la voz puede reconocer suficiente. El amar Rav Yosef, aja bejutz alaret askinan de baile memar befanay nechtam befanay nechtam velomatzile memar. Dice la Gemara, aquí en nuestra Mishnah estamos hablando en un caso que el get está trayendo, que el shaliach, el mensajero, está llevando un get de la diáspora hacia Eretz Israel. Y cuando lo lleva un mensajero, ¿qué tiene que decir cuando es del extranjero de la diáspora hacia Eretz Israel? Befanay nechtav, befanay nechtav. En mi presencia fue escrito y mi presencia fue firmado. Y el ciego no puede decir en mi presencia fue escrito si él no vio nada. Y mi presencia fue firmado, no puede ver. Entonces no puede decir esa frase, por lo tanto es mal. En verdad sí puede hacer shlichut, pero este shlichut de que hay que decir una frase y esa frase consiste en que él vio la escritura, que vio la firma, no puede decirlo, por lo tanto no puede ser shaliach holajá. Pero en Eretz Israel, según esto, que no hay que decir dentro de Eretz Israel, de un lugar a otro lugar en Eretz Israel, sí va a estar kasher suma, el ciego de traerlo. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto, también sobre esto. Amarle a Abaye, el ameatá, patuach venistama, de matle emar ajinami de kasher, vea de katani patuach venistama, de hadani patach kasher, hadani patach, in lo hadani patach lo. הוא הדין דף על גב דלא חזן מתפתח, וידי קטן שפוי נשתח, חזן נשתפה, תמה דחזן נשתפה. הלא חזן נשתפה, לא, תנמי, לא חזן נשתפה, לא, תנמי, פתוח נשתמה וחזר ונתפתח. Dice, le pregunta a Abayé Rav Yosef sobre lo que acaba de decir lo siguiente, nuestra Mishnah, según esto, ¿sí? Según esto, el problema es que no puede decir fanechtav el ciego. Según esto, si la persona cuando fue nombrado, el shaliach, ¿sí? No era ciego, y por ende vio la escritura, presenció la escritura y la firma con sus ojos, y luego se en ciego, ¿sí? En este caso debería ser que sí, inclusive que el get viene del extranjero a Eretz Israel, sí puede llevarlo, porque puede ser shaliach, y todo tu problema es que no puede decir fanechtav. Aquí sí puede, porque cuando fue nombrado, no era ciego, entonces sí puede decir fanechtav. Entonces en este caso debería ser que está kasher, pero no me cuadra, porque en la Mishnah está escrito que el caso de suma que estás kasher es cuando el principio, o sea, el momento del nombramiento, y en el final, el momento de la entrega, no era ciego, y solo en la mitad se en ciego. Mashma que si al principio era ciego y al final, si al principio no era ciego y al final era ciego, no va a estar válido. Si nuestra Mishnah está escrito que únicamente cuando el enamoramiento no era ciego y la entrega no era ciego y en la mitad era ciego, ahí va a estar kasher. Pero en el caso que al principio estaba bien y en la entrega estaba ciego, debería ser que está inválido. Pero no es así, según el cálculo que acabamos de decir, debería estar kasher también en esto. Dice la hermana, no, en verdad tienes toda la razón. En temas de ciegos, inclusive si el momento de ser nombrado estaba bien, si en el momento del ser nombrado estaba bien, aunque en el momento de la entrega ya está ciego, está kasher. Y la razón que la Mishnah te dijo que el caso del ciego está permitido únicamente cuando en el nombramiento y en la entrega es cuando está bien, es cuando no está ciego y solo en la mitad está ciego, es porque el resto de los casos sí es importante que no era shoté ni el momento del nombramiento ni el momento de la entrega. En todos los otros casos sí es importante que el nombramiento y la entrega esté bien. Por eso te menciono que el caso de ciego, ¿cuándo va a ser kasher?
igual que los otros, cuando al principio y al final está bien, pero en verdad, o sea, la razón que la Mishnah te mencionó este caso de ciego, cuando el ciego está bien, únicamente cuando el ciego puede entregarlo, cuando al principio y al final está bien, no es únicamente en ese caso, es inclusive si el principio está bien, también es válido. La razón que mencionó al principio y al final es porque en los otros casos que se mencionan en la Mishnah, sí es importante que sea principios en el nombramiento y final, o sea, en la entrega, estén bien, por eso también el tema del ciego también te mencionó eso, pero en verdad no es necesario, como dijimos, según la última explicación. La Gemara trae una prueba para esta explicación. Amarra Basheda y Kanami de Katani, Zea Kedal Koshet Hilato Besofo Bedat, Kasher Velo Katani Koshet Hilato Besofo Bekashrut Kasher. Dice Rabashé, te voy a traer una prueba para esta explicación. Porque mira, te voy a decir la Mishnah. Al final la Mishnah, cuando dice la regla es la siguiente: cualquier persona que al principio y al final está mentalmente competente, Dat, Kasher. ¿Sí? El sumá, al principio y al final, mentalmente está competente. Aunque esté sumá. Se más porque kasher en ese caso. Si no está escrito en la Mishnah, en la regla es a cualquier persona que al principio y al final lo hace con calificación completa de 100%. Mashma que efectivamente no es necesario que esté al principio y al final 100%, sino lo importante es que al principio y al final esté mentalmente competente. Y un sumá, efectivamente, está al principio y al final mentalmente competente. Eso está kasher. El ama que me vas a decir, no, pero no puedes decir fanerta. Si al principio lo veo, ya lo va a poder decir y va a ser kasher. Así nos dice la Gemara Shmamine. Seguimos. Baimine me Rabbi Ami. Eved, ma'u sheyase shaliach lekabel get isha miad ba'ala. Le preguntaron a Rabbi Ami lo siguiente: un esclavo kenanita, ¿él puede ser sheliach kabbalah para una mujer, para que reciba el get de su esposo? Explico, como ya vimos anteriormente, hay shliach olajá y shliach kabbalah, un shliach de entrega, que es normalmente el que nombra el esposo, y también la mujer puede hacer un shaliach, que se llama shliach kabbalah, que es un mensajero, un agente de recibimiento, y apenas lo recibe, el shaliach es como si fuese la mano de la mujer y queda divorciada de inmediato. La pregunta es si un esclavo kenanita puede ser un shliach kabbalah de la mujer, ¿sí? Para recibir el get del esposo o no. Dice la Gemara, Amar Leumi de Kapasile Leovet Kohavim, Mijlal Devet Kasher. Dice la Gemara, te voy a explicar, nuestra Mishnah está escrito respecto a un shliach olajá, a un mensajero que entrega, está escrito que está inválido quien un Ovet Kohavim, un gentil, un idólatra. Mashma con esclavo kenanita, si es kasher. Si de la misma manera que shliach olajá es kasher un esclavo kenanita, pues también una mujer, un esclavo kenanita va a ser kasher ¿para qué? Para shliach kabbalah de la mujer. ¿Sí? Así opina quién, así opina la primera opinión, que es la de Rabbi Ami. Sin embargo, viene Rabbi Asi, en nombre de Rabbi Yohanan, discute y dice lo siguiente: En ha'eved na'aseh shaliach lekabel get leisha miad ba'ala lefi she'eno betorat gitin vekiddushin. Rabbi Asi, en nombre de Rabbi Yohanan, discute y dice: no existe el concepto que un esclavo kenanita sea shliach kabbalah de una mujer para recibir el get. ¿Por qué? Porque no existe que él esté en el concepto de Gitin y Kiddushin. Como no existe que él esté en Kiddushin, como no existe ese concepto para el divorcios y matrimonios, pues él no puede ser agente para esas cosas. Viene la Gemara y pregunta contra esto lo siguiente: Matkif la Rabbi Elazar, Tama bemilta de leite, bemilta de ite kasher. Veja Ovet Kohavim, veja Kuti, deitnu betorat terumah de nafshayu, deitanu Ovet Kohavim veha שתרמו משלהם תרומתן תרומה ותנן, עובד כוכבים שתרם של ישראל אפילו ברשות אין תרומתו תרומה, מה איתה? מעלה משום דכתיב, גם אתם, מה אתם ישראל השלוחם ישראל? Pregunta la Gemara lo siguiente, en contra de la última opinión de Rabbi Yohanan. Mashma, que toda la razón que el esclavo kenanita no puede ser shliach lekabbalah es ¿por qué? Porque él no está en el concepto de Torah Gitin y Kiddushin, no aplica para él. Pero si hubiese estado, mashma que si hubiese podido ser mensajero de la mujer. Pregunta la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque respecto a terumá, ¿sí? Terumá es lo que se le saca para dar a quién? Al Cohen. Si un 2% se le da al Cohen. Un idólatra y un kutí, si ellos sacan terumá, sirve la terumá y se la entregan a Cohen. Si sacan terumá de la cosecha, se la entrega al Cohen. Es válido. Como se ha escrito en la Mishnah Masejet Terumot, que un idólatra, un kutí, que dan terumá de ellos, la terumá es válido y se le tiene que dar a los Kohanim únicamente. O sea que es válido lo que ellos hicieron. Y por otro lado, está escrito en otra Mishnah Masejet Terumot que un idólatra que sacó terumá de una cosecha en Israel para el Israel, o sea, y con autorización del Israel, como mensajero del Israel, no sirve su terumá, no sirve su shlichut. ¿Por qué aparentemente? Porque está escrito en la Torah Gam Atem, y de la palabra Gam Atem decimos que el mensajero tiene que ser similar a Atem. De la misma manera que Atem es Israel, judíos, igualmente el mensajero tiene que ser judío. Entonces vemos aquí claramente que aunque los idólatras no están en el concepto de que
Aunque los idólatras sí están en Torah Gitin y Kiddushin, sí están en Torah Terumá, aunque los idólatras, los gentiles, sí están en el concepto de Terumá, aún así no puede ser mensajero. ¿Por qué? Porque tiene que ser judío para ser mensajero, punto. Dice la hermana, no cuadra con lo que dijimos antes. Antes que dijimos, según Rabbi Yohanan opina, no, que la razón que lo es esclavo kenanita no puede ser Shliach Kabbalah es ¿por qué? Porque no está en el concepto. Más que si hubiese estado en el concepto, sí podría ser. Aquí vemos inclusive que está en el concepto, no puede ser porque no es judío. Dice la hermana, no, hambre de Rabbi Yanai lo. Matem beneberit, shluchachem beneberit. El gamatem no se aprende que se compara que el mensajero tiene que ser como el judío. Les digo que el judío es judío, también el mensajero tiene que ser judío, no. Sino se refiere de la misma manera que el que manda, el remitente, el meshaleach, es beneberit, o sea, tiene circuncisión, tiene milá, ¿sí? Como el remitente tiene milá, igualmente decimos que el mensajero también tiene que tener milá. Entonces, si le doy otra, que no tiene milá, no sirve. Pero el Evet Kenani, que sí tiene milá, podría entrar. Y eso nos viene a enseñar a Rabbi Yohanan, que puede entrar como shaliach, pero únicamente, o sea, en el Gamatem se cumple, pero únicamente si él está en el concepto. Por lo tanto, si está en el concepto de Torah Gitin y Kiddushin, puede, pero en este caso, que no está en Torah Gitin y Kiddushin, no puede ser mensajero para Gitin y Kiddushin, para temas de divorcio. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Hiya Barabá, Amar Rabbi Yohanan. En ha'eved na'aseh shaliach lekabel get isha miyad ba'ala. לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין, ואף על פי ששנינו, הרי את שבחה ובלדך בן חורים, אם הייתה וברה זכתה לו האם. Dice Rabbi Hiya Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Un esclavo, como mencionamos también ahorita, un esclavo kenanita no puede ser shaliach kabbalah, un mensajero de recibimiento de un get, o sea, no puede ser nombrado por parte de la mujer como shaliach kabbalah para recibir el get de las manos de su esposo. ¿Por qué? Porque no está en el concepto de gitin y kiddushin, de divorcios y matrimonios. Eso es lo que mencionamos ahorita. Y ahorita aumenta, Rabbi Hiya Barabá en nombre de Rabbi Yohanan dice, y así es la halajá, aunque mencionamos en la baraitá, escuchen este caso, que un patrón que le da un acta de liberación a su esclava kenanita, sí, pero no se lo da a ella completo, le dice, mira, tú estás embarazada, ¿verdad? Estás embarazada. Bueno, te doy un acta de liberación para ti, no para ti, te doy un acta de liberación a ti, pero no para que te sirva para ti, sino para que te sirva ¿para quién? Para el bebé, para el feto. Cuando nazca, que nazca libre. ¿Sí? ¿Sirve o no sirve? Sirve. Así nos dice Rabbi Hiya Barabá en Rabbi Yohanan. Entonces, aparentemente, ahorita vamos a explicar la conexión. Lo que quiere decir la baraita es que aunque un shliach, una vez que Kenani no puede ser shliach para recibir un get para la mujer judía, pero sí puede ser la esclava kenanita un mensajero para recibir el get ¿para quién? Para su propio hijo. ¿Sí? Y obviamente la Gemara pregunta, Mai y Maitau Barazachtalo. No entiendo cuál es la comparación. Obviamente está clara la diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso de Gitín no está en el concepto, por eso no puede ser. Y en el caso de liberación, sí está en el concepto, ella se puede liberar ella misma. Si ella se puede liberar ella misma, ella puede ser mensajero para recibir, para su feto, para su bebé. ¿Qué es lo que me quiere decir? Se le no Kiata Rashmuel para ayudar. Amar Rabbi Yohanan tarte amar. Nirim devarim she'aeved mekabel get la javero miad rabo shel javero. Avalo miad rabo shelo. ואם לחשך אדם לומר, זו הלכה אם הייתה וברה זכתה לו, אמור לו שני גדולי הדור פישו הדבר, רבי זרע ורבי שמואל ורבי יצחק, חד אמר המני רבי היא, דאמר המשחרר חצי עבדו, וחד אמר, מהי טעמה דרבי בה, כסבר עובר ירך עמו הוא, ונעשה כמי שיקנה לה אחד מאיבריה. Dice la Gemara, te voy a explicar lo que se refería aquí, decir Rabbi Hiya Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Cuando vino Rav Shmuel Bar Yudá de Eretz Israel a Babel, explicó a los Jajamim lo siguiente. Rabbi Yohanan con eso nos quiere decir dos cosas. Primero, son dos alajot. Primero, claramente que el esclavo kenanita no puede ser shliach kabbalah para recibir el get a una mujer. ¿Por qué? Porque él no está en Torah Gitin y Kiddushin, porque no está en el concepto de matrimonio y divorcio. Entonces no puede, se acabó el cuento ahí. Segunda alajá es la siguiente. Me parece... Así dice, la segunda alajá es la siguiente, es una alajá más larga, la que tiene que ver con la esclava que reciba para su propio bebé. Vamos a ver cómo llegamos a eso. Me parece que la alajá es la siguiente, dice Rabbi Yohanan. Un esclavo kenanita puede recibir un acta de liberación, puede ser el shaliach y recibir un acta de liberación para su compañero el otro esclavo, pero del patrón, mientras que su compañero el otro esclavo sea de otro patrón. ¿Sí? Ahí él puede recibir acta de liberación para él. Pero el esclavo kenanita mismo no puede recibir un acta de liberación para su compañero el esclavo del mismo patrón. ¿Por qué? Porque para que el esclavo sea liberado, tiene que el acta de liberación salir de manos y de recinto y de propiedad del patrón.
Por lo tanto, cuando el patrón tiene dos esclavos y le dice a un esclavo, recibe para el otro, nunca salió el acta de liberación de su propiedad, porque los esclavos están todos bajo su propiedad, pertenecen a sus pertenencias. Tiene que salir. Por eso todo lo que decimos de que un esclavo kenanita puede recibir un acta de liberación de un patrón para otro compañero es de otro patrón que no es el mismo de él. Y ahí cuando el patrón se lo entrega a él, aunque no está en las manos del otro, puede ser todavía, pero salió del recinto y de la propiedad y de los bienes del patrón, porque se lo está entregando a un esclavo kenanita que pertenece a otra persona. Ahí es cuando sirve. Pero va a venir una persona y va a preguntar que no me cuadra lo que acabamos de decir, que la halajá es que una mujer, una esclava kenanita que estaba embarazada, ¿sí? Puede ella misma venir, aparentemente el patrón es del mismo, de la mujer y del bebé también, el mismo patrón. Y dijimos que ella misma puede venir y recibir el acta de liberación para su hijo, para su hija, su hijo, su bebé que van a hacer. Dice la Gemara, respóndele, y eso es lo que se refiere a decir la segunda halajá de Rabbi Yohanan, respóndele que ya dos grandes jajamim explicaron esto. ¿Quiénes son los dos grandes jajamim? Rabbi Zera y Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak. Uno explicó quién es el autor de la baraitá. El autor de esta baraitá, sí, de esta halajá, es Revi. Que Revi dice que existe una persona que libere a mitad de un esclavo kenanita. Tú puedes liberar a un esclavo, uno que es patrón puede liberar a su esclavo kenanita y le puedes decir, mitad tuyo está libre, mitad tuyo está libre. Igualmente aquí, pero no va a preguntar, pero eso es mitad de un esclavo, pero aquí aparentemente es una esclava con el hijo, son dos personas, no es mitad. Dice la Gemara, él opina que Ubar y Erejimo, opina que cuando una mujer está embarazada no son dos, sino el Ubar, el feto, es parte esencial del cuerpo aún. Y por lo tanto, cuando está liberando, no está liberando a través de la mamá a otro esclavito, a un esclavo adicional, sino a la misma mujer, parte de ella. ¿Sí? Y por lo tanto, va a ser válido, y eso es lo que nos viene a enseñar Rabbi Yohanan. Vamos a acabar aquí para hoy porque ya se nos hizo el tiempo de Shachrit. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.